Bueno, buen día a todos. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenas Bueno, ¿me tardes. están, Hola, ¿me ¿qué están escuchando tal? bien? Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de receso y la clase que viene de impugnación de asambleas. La idea es dividir hoy receso y la clase que viene impugnación de asambleas de forma de poder hacer un práctico hoy y otro práctico la semana que viene de los que nosotros tenemos, que sería de elección de autoridades y del práctico de asambleas, distribuirlos de esta manera. Antes de empezar la clase les paso un avisito que es: yo voy a subir al campus todas las notas como quedaron definitivas del primer parcial, la nota del primer parcial o del correspondiente recuperatorio. Le pido que por favor controlen que estén todas bien pasadas, porque nosotros ya de ese punto de que estén estas bien pasadas, partimos para las segundas notas. Así que cuando lo suba, fíjense si alguno tiene algún error, me está avisando, de manera que efectivamente podamos corregir esa problemática administrativa que en tantas notas puede haber un error perfectamente, pero tenemos todos los antecedentes como para corroborarlo, así que no se preocupen por eso, pero sí es bueno que en esta instancia se solucione. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros vamos a hablar hoy de derecho de receso. Me gustaría hablar primero de la parte de derecho de receso y después hacer el práctico. La parte de derecho de receso va a ser una clase que no va a ser tan extensa, lo que nos va a permitir un espacio para poder hacer el práctico con tranquilidad. ¿Sí? Para hablar de derecho de receso, o sea, la clase de hoy que vamos, o esto que se desarrollaría en dos clases, sería todo lo que sería derecho de receso e impugnación de decisiones asamblearias. Nosotros lo vamos a encontrar que en la clase de hoy y el martes que viene vamos a hablar receso e impugnación de decisiones asamblearias. Con respecto al derecho de receso, vamos a hablar en la clase de hoy de quiénes pueden ejercerlo, cuál es el plazo, cómo se determina el valor o la participación del socio que recede. Y la clase que viene, se acuerdan que nosotros ya vimos todo lo que es asambleas, cómo se toman las decisiones, cómo se vota, cuál es el quórum, etcétera. Vamos a hablar de la problemática de la impugnación de decisiones asamblearias, es decir, cuándo se pueden impugnar las decisiones asamblearias, cuándo se puede plantear la nulidad de una asamblea, y vamos a hablar de cuáles son las causales de impugnación de decisiones asamblearias, quiénes están legitimados para impugnar esas decisiones asamblearias, cómo funciona esta impugnación, este planteamiento de la nulidad de la asamblea, si se puede suspender como medida cautelar preventivamente una decisión asamblearia, y después vamos a ver toda una problemática que hay con respecto a si la norma de nuestra ley de sociedades del 251 tiene en consideración las nulidades absolutas o no tiene en consideración las nulidades absolutas, y si estamos hablando de plazos de prescripción o de caducidad que tienen totalmente efectos diferentes. Sobre eso vamos a hablar todo lo que es impugnación entonces en la clase que viene, y hoy vamos a hablar del derecho de suscripción preferente, del derecho de receso, perdón. Para hablar del derecho de receso nosotros tenemos que tener idea que el derecho de receso junto con el derecho de suscripción preferente que habla nuestra ley en el artículo 194, que es el derecho que tienen los titulares de acciones ordinarias de voto simple o plural frente a un aumento de capital, de suscribir acciones de la misma clase y categoría de forma de mantener su proporcionalidad en el voto y su proporcionalidad en el capital social frente a los aumentos de capital. Este derecho de suscripción preferente que el 194 establece entonces para las acciones ordinarias, sean de voto simple o plural, que establece también dos posibilidades donde se puede dar ese derecho de suscripción preferente, pero no respetándose la proporcionalidad en los votos, con una previa asamblea de clase que lo apruebe de esa manera, o los supuestos de limitación del 197.
pero el legislador de la 19.550 consideró que los accionistas minoritarios estaban suficientemente protegidos frente a los aumentos de capital, es decir, que estaban suficientemente garantizados que los aumentos de capital no se iban a usar como maniobra para licuar su participación, como decimos nosotros en la jerga jurídica societaria, es decir, que un accionista que tenga el 40% se utilicen los aumentos de capital para que con poquita participación se queden con el 10%. No, para que eso no sucede, el legislador instauró 3 institutos. Esos 3 institutos son el derecho de suscripción preferente del 194, la prima de emisión del 202 y el derecho de receso del 245. Esos serían los 3 institutos. Derecho de suscripción preferente, que es la posibilidad entonces que tienen los titulares de acciones ordinarias, sean de voto simple o plural, de suscribir nuevas acciones frente a un aumento de capital. Y después tenemos la prima de emisión, que aparece establecida en el artículo 202 de nuestra ley de sociedades, que justamente lo que hace la prima de emisión es establecer un sobreprecio para aquellos que en un aumento de capital suscriban nuevas acciones, de forma tal de que no se distribuyan el manager empresarial entre las acciones viejas y las nuevas, y no se produzca un enriquecimiento sin causa de las nuevas acciones en beneficio, en perjuicio de las acciones viejas. Y el tercer instituto que nosotros tenemos es el derecho de receso, que el derecho de receso básicamente es la posibilidad que tienen los accionistas frente a determinadas condiciones que la ley establece en forma específica, que modifican las condiciones esenciales que tuvieron en miras los socios al momento de contratar, es decir, al momento de ser socios, de ingresar a la sociedad, ya sea que ingresaron desde el momento que la sociedad se constituyó o que ingresaron por alguna otra causa. Bueno, el derecho de receso les va a permitir retirarse de la sociedad cuando se modifican esas condiciones esenciales. Entre los elementos que dan derecho de receso, el más importante, diríamos que, y vamos a ver cuando hablemos del tema, diríamos que es el aumento de capital. Es decir, que básicamente para el legislador de 19.550, los accionistas están protegidos para que los aumentos de capital no se utilicen como una maniobra defraudatoria en perjuicio de los accionistas minoritarios para beneficiar a los mayoritarios, con estos 3 institutos: derecho de suscripción preferente del 194, prima de emisión del 202 y el derecho de receso del 245. Nosotros vamos a hablar hoy del derecho de receso, y para hablar del derecho de receso no podemos dejar de mencionar que siempre que hay un conflicto societario, siempre que de alguna manera o por alguna causa los socios se pelean, lo primero que va a aparecer es un aumento de capital. Entonces, cuando en ese marco del conflicto societario aparece un aumento de capital, es donde ahí empieza a jugar la posibilidad o no de los socios que votaron de alguna determinada manera o que se dieron las circunstancias de poder ejercer ese derecho de receso, y de la conveniencia o no del derecho de receso. Este derecho de receso no deja de ser un supuesto de resolución parcial que ustedes ya vieron cuando vieron la parte general. Bueno, el derecho de receso es un supuesto de resolución parcial. ¿Por qué? Porque en cierta forma lo que se hace es se resuelve parcialmente el contrato societario, porque hay un socio que se retira cuando se le dan esas condiciones que específicamente se pactaron para que ese derecho de receso pueda funcionar. Este derecho de receso, a diferencia de el retiro voluntario, si tuviésemos un retiro voluntario, los socios se pueden ir cuando tienen ganas. Podríamos decir, bien, los socios se pueden ir de las sociedades cuando quieran. En nuestra ley no es así.
Nosotros tenemos una legislación que dice que los socios van a poder ejercer el derecho de receso en los supuestos que específicamente la ley establece. Y cuando se dan esos supuestos que específicamente la ley establece, es cuando se puede ejercer el derecho de receso. Y también se diferencian de las causales de exclusión de socios, porque para las causales de exclusión de socios tiene que haber algo que hicieron los socios que da derecho a la sociedad a excluirlo, pero también hay una diferencia esencial al momento de determinar cómo se le valora la participación del socio. Vieron ustedes en la parte general que cuando hablamos del socio excluido se le va a dar el valor de su parte, y ahí se discutía cómo se evaluaba ese valor de su parte y qué influencia tenían las valuaciones reales. Cuando hablamos del derecho de receso, nuestra ley dice que el socio que ejerce, el accionista que ejerce el derecho de receso, se le va a dar el valor de su parte conforme el último balance realizado o que deba realizarse. Es decir, que se diferencia de la exclusión por el origen que da la causa que da origen al receso o a la exclusión, y también los efectos van a ser diferentes en cuanto al derecho de receso y en cuanto a las causales de exclusión societaria. Nielsen manifiesta que nosotros podríamos pactar en el estatuto cualquier causa de derecho de receso, que conforme el artículo 89 de nuestra ley, nosotros podríamos pactar en los estatutos otras causas de derecho de receso que amplíen las que específicamente la ley establece en el artículo 245. Esto que dice Nielsen es compartido por algunos autores como Alegría y Cámara, lo cual daría pie a que nosotros, cuando redactemos un estatuto, cuando hagamos el contrato societario de nuestro cliente, que como decimos nosotros, cuando hacemos el contrato societario de nuestro cliente, nosotros hacemos un contrato a la medida de nuestro cliente. Bueno, esto que dice Nielsen nos daría pie a que nosotros pongamos causales de receso que no sean las específicamente establecidas en la ley de sociedades. Hay otros autores que opinan específicamente lo contrario, como Verón, y dice que las causales del derecho de receso son las taxativas, que específicamente están previstas en nuestra ley de sociedades en el 245, y en los estatutos no se pueden poner otras causales de derecho de receso. Personalmente yo trabajé muchos años en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, donde efectivamente se inscriben todos los contratos societarios, se inscriben todas las modificaciones, y es muy común ver cláusulas que digan que ante el fallecimiento de algún socio, los herederos pueden decidir no continuar, o la sociedad puede decir que no continúa con los herederos, y establecer pautas para evaluar la participación de ese heredero. Y ese sería un supuesto de una causal donde veríamos que hay socios que se retiran. También nos encontramos que en el derecho italiano los socios pueden ejercer el derecho de receso cuando quieren. Se dice que pueden sacar los pies del plato, pueden irse de la sociedad cuando quieren. Y justamente eso de que los socios puedan irse cuando quieran en el derecho italiano es un tema que hace a que los conflictos societarios no sean tan virulentos o que no existan conflictos societarios. ¿Por qué existen conflictos societarios en nuestro país? En nuestro país existen conflictos societarios porque si hay una minoría que está abusada, porque hay una mayoría que maneja la sociedad, que no distribuye utilidades, que hace que la sociedad no dé utilidades, que se cobran remuneraciones los directores y los gerentes, que son todos del grupo mayoritario. Es decir, que el grupo mayoritario de alguna manera se está llevando utilidades o tiene mayor cantidad de empleados, etcétera. Esa minoría abusada que no ve ingresos es donde empieza
a plantear problemas con que le muestren documentación con las utilidades, etc. Y ahí es donde nos encontramos que en el marco del conflicto societario se instauran entre ellos modificaciones estatutarias, como por ejemplo aumento de capital para licuarle, para disminuirle la participación societaria, y eso da lugar o da pie a que después se ejerza ese derecho de receso. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener que el derecho de receso está establecido en nuestra ley de sociedades en el artículo 245, y el artículo 245 dicen que en todos los supuestos especiales, ¿se acuerdan que vimos de las asambleas de los supuestos especiales en el 244? Los socios van a poder tener, los accionistas, ejercer el derecho de receso, salvo en los casos de disolución anticipada de la sociedad y en los supuestos de los accionistas de la sociedad incorporante en la fusión o en los supuestos de la escisión societaria. En esos casos no van a tener derecho al receso, salvo en esos supuestos los socios tendrían, los supuestos del 244, los socios tendrían el derecho a receso. También va a estar limitado el derecho de receso en las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones o estén autorizadas para cotizar de las mismas en la bolsa, si se da el supuesto de que no podrán ejercer el derecho de receso en los casos de fusión o escisión, si las acciones que deben recibir en consecuencia de esa fusión o esa escisión estuviesen admitidas a la oferta pública de acciones. ¿Por qué? Porque en realidad, fíjense que si yo tengo acciones que cotizan en bolsa, cuando quiero voy a poder venderlas. Entonces me dicen, no hay problema que se fusione o se escinda la sociedad, si las acciones que recibís igual las podés vender en bolsa. ¿Por qué? Porque te vas a poder ir cuando quieras. Después nuestra ley habla de quiénes son los titulares de ejercer el derecho de receso, lo vamos a ver en detenimiento, pero vamos a ver qué son los accionistas presentes y los accionistas ausentes. Tienen un plazo determinado para ejercer el derecho de receso, de acuerdo estén presentes 5 días de clausura de la asamblea, y los ausentes van a tener un plazo de 15 días de la clausura de la asamblea. Habla también nuestra ley de la posibilidad de la caducidad de ese ejercicio de derecho de receso si una asamblea posterior revoca la resolución que da origen a ese derecho de receso, que también vamos a ver. Y por último vamos a hablar de la fijación del valor o cómo se determina el valor de los socios que ejercen el derecho de receso, que es uno de los temas que yo diría que hoy trae bastantes problemas o bastantes cuestionamientos al momento de que los socios decidan ejercer el derecho de receso. Por último, el 245 tiene una cláusula que dice que es nula toda disposición que excluya el derecho de receso o agrave las condiciones de ejercicio, y con esto nos quiere decir que esta norma del derecho de receso no puede ser dejada de lado y que cualquier cláusula que nosotros establezcamos que modifique o altere ese derecho de receso va a ser nula. ¿Por qué? Porque este es un derecho inderogable, inmodificable, y que justamente decimos que junto con el derecho de suscripción preferente y la prima de emisión son los que cierran la protección de los accionistas minoritarios, especialmente frente a los aumentos de capital social. ¿Qué es este derecho de receso? Algo ya vimos. El derecho de receso, igual que el derecho de suscripción preferente, vienen a nosotros de la legislación italiana y es una forma de protección de los accionistas disconformes, de los accionistas minoritarios. Es un derecho que tienen todos los socios de retirarse de la sociedad cuando se modifican esas condiciones esenciales que tuvieron en vista al momento de contratar, cuando ingresó a ser socio, ya sea en el momento constitutivo o las que existían cuando en el momento que alguien compró las acciones. ¿Por qué? Porque si yo quiero comprar acciones de una determinada sociedad, ¿qué hago? Lo primero que tengo que hacer es mirar el estatuto. ¿Por qué tengo que mirar el estatuto? Porque si yo compro las acciones y miro el estatuto, sé que el estatuto
de esa sociedad va a ser como la ley misma. Entonces, tengo que saber qué estoy comprando y tengo que saber qué dice ese estatuto. Cuando me modifican esas condiciones esenciales, yo, las que específicamente el 245 establece, voy a tener posibilidad de ejercer el derecho de receso. Para Nissen es una facultad de todo socio accionista de separarse de la sociedad con un reembolso del valor de su participación cuando un órgano de gobierno resuelve reformar el estatuto de la sociedad alterando aquellas bases de aquellos tuvieron en cuenta al momento de constituirse o incorporarse en ella. Mascheroni y Murillo también hablan etimológicamente, pero también dicen que equivale a un retiro, alejamiento o separación de los accionistas. Cámara también nos manifiesta que representa la facultad de los accionistas de separarse de la sociedad exigiendo el reembolso del valor de sus acciones. Y Dazo, que ha escrito muchísimo sobre el derecho de receso, nos dice que es un derecho potestativo del accionista, es decir, que es una facultad que tiene el accionista sujeto a una condición resolutoria para requerir en un plazo perentorio la extinción de la vinculación con la sociedad en caso de una decisión asamblearia o alguna hipótesis prevista en la ley o de previsión estatutaria. Fíjense que Dazo también, al hablarnos acá de previsión estatutaria, nos está diciendo que nosotros cuando redactamos un estatuto de nuestros clientes podemos redactar un estatuto a la medida y podemos perfectamente establecer causales de derecho de receso que no estén previstas en el 245. Viene a satisfacer un imperativo de justicia y equilibrio entre el interés social y el interés individual del accionista. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el interés de la sociedad de hacer un aumento de capital, de modificar el objeto y tener otro objeto porque esta actividad que desarrollaba no es hoy viable, no es económicamente productiva, pero por otro lado también tenemos el interés individual del accionista que celebró este contrato, que quiso ser socio para este contrato, pero no para que le desarrollen otro objeto, o no para que tenga un capital mayor y él tener que poner más plata, porque él dijo, bueno, en esta sociedad pongo hasta esta plata, pero no quiero poner más, y si pongo esta plata tengo el 30% del capital. Si le hacen un aumento del capital y no pone plata va a tener el 15%. Entonces le están modificando esas ideas contractuales, ese contrato original. Bueno, entonces el equilibrio viene a ser el derecho de receso. ¿Por qué? Porque por el interés social te lo dejo modificar, pero por el interés del accionista le dejo retirarse de la sociedad. Es excepcional porque vas a poderlo hacer solamente en los supuestos expresamente previstos en la ley y en los supuestos estatutarios para aquellos que se enrolan en la doctrina que podríamos tener más supuestos de ejercicio del derecho de receso que estén previstos por los estatutos. Es esencial, es inderogable, no se puede dejar de lado por ninguna causa. Es un derecho irrenunciable y de orden público y netamente económico. Y además va a ser taxativo porque van a poderse ejercer sobre los supuestos del 245 y sobre los supuestos expresamente previstos en los estatutos societarios. Esto sería básicamente el derecho de receso o cuándo se puede ejercer ese derecho de receso. Profe, Sí, perdón, ¿le puedo hacer una consulta? sí, ¿quién pregunta? Lo que no tengo, ¿quién Abril, pregunta? Abril, ¿qué tal? ¿qué tal? Le hago una consulta. ¿El derecho de receso puede ejercerse por un mandatario? El derecho de receso, si vos tenés un poder para ir a la asamblea, podría llegar a ejercerlo como mandatario. Sí, podría llegar a ejercerlo como mandatario. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias, porque justo acá en el No, por apunte estaba favor. anotando y me surgió la duda. Buenísimo. Bueno, entonces, para Nissen, el derecho de receso es la facultad del socio o accionista, entonces frente a una decisión asamblearia que modifica esas bases fundamentales o cambia sustancialmente el ejercicio de sus derechos,
solo puede ser ejercido cuando la ley o el estatuto lo autoriza, y fíjense que Nissen se enrola en la postura que los estatutos pueden autorizar el derecho de receso. Es un ejemplo, como decíamos, contractual. ¿Por qué? Porque los socios celebraron un contrato en base a determinadas pautas, y si le modificamos esas pautas, efectivamente podrían ejercer el derecho de receso, y en cierta forma va a poner un límite a las asambleas societarias, a su poder de resolver lo que quieren, porque si resuelven algo que está previsto como causal de receso por la ley o por el estatuto, va a dar ese derecho de receso a los socios, buscaría soluciones entre el conflicto entre los socios y la sociedad, y no permite que cualquier socio se retire cuando quiere, sino solamente en los supuestos establecidos. Y en realidad, fíjense que lo que dicen es que intenta conciliar dos derechos fundamentales y contradictorios, como el derecho de la sociedad a modificar sus estatutos, porque resultaría ilógico negar a la misma su derecho de adecuarse, de modificarse, de adecuarse a las condiciones económicas y comerciales, etc. Y por otro lado, el derecho del socio que no comparte tales modificaciones, y que mediante este remedio o esta posibilidad que prevé el 245 de la ley, puede retirarse de la sociedad frente a esas decisiones asamblearias. Esto sería, en síntesis, lo que es este derecho de receso, ¿sí? La doctrina se encuentra dividida, y hay algunos que se encuentran a favor del derecho de receso y otros se encuentran en contra del derecho de receso. Los que se encuentran a favor del derecho de receso dicen que ese derecho de receso tiende a proteger a los socios minoritarios frente a arbitrariedades de los socios mayoritarios, y que lo que se busca es la no alteración del acta fundacional o del contrato constitutivo, teniendo en cuenta justamente cuáles son las reglas o lo que pactaron los socios en ese acto constitutivo, y que si se modifican esas condiciones, a los accionistas no se los puede obligar a seguir siendo socios y se los tiene que dejar retirar. Por otro lado, los que se oponen dicen que ese derecho de receso atenta contra la integridad del capital social y los legítimos derechos de los acreedores, porque va a ser la sociedad la que se va a ver perjudicada. ¿Por qué? Porque si hay un socio que ejerce el derecho de receso, parte del patrimonio societario se lo vamos a tener que dar o entregar al socio que ejerce el derecho de receso. Entonces, si yo hago un aumento de capital porque quiero salir a explotar una mina de litio que tengo en Salta, y hay socios que ejercen el derecho de receso, en realidad no voy a contar con el capital que pensábamos, no voy a contar con la cantidad de patrimonio que nosotros pensábamos, entonces atentaría para esta postura con la integridad del capital social. Yo creo que está bien que se busque un equilibrio entre la sociedad y los socios. También yo creo que este derecho de receso, como bien dice Alperino, Taegui, Nissen, viene como consecuencia de esta estructura contractual de nuestra ley societaria, y que ese derecho de receso hace que nosotros podamos tener menor cantidad de conflictos. Es más, si nosotros tendríamos en nuestra ley de sociedades más supuestos de ejercicio de derecho de receso, estamos seguros que nos encontraríamos con menor cantidad de conflictos societarios. Entonces, el derecho de receso, que vendría a ser un supuesto de resolución parcial, se puede ejercer o tiene su origen legal conforme a los artículos 244 y 245 de nuestra ley de sociedades, y va a estar pactado en los estatutos como causas específicas conforme al artículo 289 y 245 de nuestra ley de sociedades. De esa forma nosotros nos podemos encontrar que se pueda ejercer el derecho de receso, porque son los supuestos taxativos que nuestra ley de sociedades establece en el 245, que remite al 244, o porque efectivamente los estatutos hayan previsto supuestos de derecho de receso. ¿Es un derecho renunciable? Ya dijimos que era un derecho que no era renunciable, que es un derecho de orden público, que es nula de nulidad absoluta cualquier cláusula que restrinja o que diga
En este supuesto los socios no ejercen el derecho de receso, o si se hace un aumento de capital de tal manera, los socios renuncian al derecho de receso, es decir, que anticipadamente de ninguna manera podrían estar renunciando a ese derecho de receso. Es inderogable, es irrenunciable. Si yo tengo una cláusula, va a ser nula la cláusula por la cual los socios renunciarían a ese derecho de receso. ¿Cuáles son los supuestos que nosotros tenemos para el ejercicio del derecho de receso? El primer supuesto de ejercicio del derecho de receso sería el supuesto de transformación, y van a ver que esto lo vimos en la parte general. Lo único que cuando vimos en la parte general la transformación, dijimos que los socios tenían 15 días desde la clausura de la asamblea para ejercer el derecho de receso conforme al artículo 78. Cuando vamos a la parte de las sociedades anónimas, dice que los socios tienen 5 días de la clausura de la asamblea si estaban presentes y 15 días de la clausura de la asamblea si estaban ausentes. Entonces acá se plantea la problemática si se aplica la norma del artículo 78 o se aplica la norma de los artículos 244 y 245 de nuestra ley de sociedades, y ante una norma especial para el tipo societario, lo que se aplicaría sería la norma del 245, donde tenemos un plazo de 5 días para los presentes y 15 días para los ausentes. Prórroga o reconducción. ¿Se acuerdan que prórroga o reconducción también son dos supuestos que dan derecho a receso, salvo que la sociedad cotice las acciones en la oferta pública, porque ahí los accionistas se pueden ir cuando quieren, y la prórroga es antes de vencerse el plazo? ¿Se acuerdan que lo vieron en la parte general? ¿Qué hacemos? Vamos a ampliar el plazo. Bueno, entonces si antes de vencer el plazo nosotros ampliamos el plazo, es un supuesto de prórroga, y justamente le están modificando totalmente las condiciones que tuvo en miras al momento de contratar el accionista. ¿Por qué? Porque él pensó que el plazo de duración de la sociedad era de 15 años y se lo prorrogamos por 15 años más, entonces justamente da derecho al que el socio pueda desvincularse. Y lo mismo pasa con la reconducción. Una vez producida una causal disolutoria, se convoca una asamblea y se decide continuar con el giro societario. Bueno, este sería un caso que específicamente va a dar derecho a receso. ¿Por qué? Porque los socios pensaron que se terminaba el plazo de la sociedad, además ya se había producido la causal disolutoria, se había vencido el plazo o cualquier otra causal disolutoria y se reconduce la sociedad. Entonces eso va a dar también derecho a receso. El cambio fundamental del objeto es otro supuesto que da derecho a receso, y acá fíjense que si bien la ley dice cambio fundamental del objeto, la doctrina dice que no solamente se da derecho a receso cuando se produce el cambio fundamental del objeto, sino que también se daría derecho a receso cuando por alguna causa se amplía el objeto o se modifica ese objeto social. A ver, yo tengo una sociedad que se dedica acá a explotar un bar y se me ocurre explotar una mina de litio. Si yo cambio fundamentalmente el objeto, digo que no vamos a tener más explotación de bar y vamos a ocuparnos de la mina de litio. Pero yo puedo dejar el de bar y ampliar el objeto y poner la mina de litio. Bueno, la doctrina dice que la ampliación del objeto también va a dar derecho a receso, porque aunque no lo cambie totalmente, le estoy dando una actividad que no tiene nada que ver con el objeto específico y con aquel que los socios pusieron el dinero al momento de contratar. Entonces también daría lugar al derecho de receso. Otro supuesto que da lugar al derecho de receso es la reintegración total o parcial del capital social, y en este caso frente a una asamblea que decide el reintegro total del capital social, el accionista va a quedar obligado a efectuar nuevas aportaciones sin recibir ninguna acción en concepto de recompensa como consecuencia de las nuevas aportaciones que vaya a hacer. Es verdad que este procedimiento se utiliza para evitar la disolución
la sociedad por pérdidas del capital social, como lo vimos en el artículo 94 de nuestra ley. Entonces, en este caso lo que se dice es que no se le puede privar al accionista de que ejerza el derecho de receso porque justamente se le están modificando sus condiciones esenciales y él aspiraba ante este supuesto que llegamos a un supuesto de disolución de la sociedad. Lo que nos vamos a encontrar que si el aumento de capital es por reintegro total o parcial del capital, lo más probable es que cuando tengamos que evaluar la parte del accionista que ejerce el derecho de receso, nos vamos a encontrar que no tiene nada para llevarse o con muy poco lo que se puede llevar porque ya se ha perdido todo el capital social. Pero el derecho de receso como derecho igual está vigente. La transferencia del domicilio al extranjero. La transferencia del domicilio al extranjero es cuando una sociedad decide cambiar el domicilio de la Argentina, por ejemplo, al Uruguay. Y en este caso está claro que tendría derecho a receso porque no solamente vamos a someter al accionista a una legislación diferente a la Argentina, porque al cambiar el domicilio del extranjero se van a aplicar las normas de la legislación uruguaya, sino que también nos vamos a encontrar que puede ser que el accionista se vea privado de ejercer un conjunto de derechos y tal vez podría ser, de acuerdo a la legislación donde se cambie en la sociedad, que también se vea privado de ejercer el derecho de receso. Por eso ese es un supuesto que también se da que puedan ejercer el derecho de receso. ¿Qué otro caso tenemos? Otro caso que tenemos es fusión. La fusión, los accionistas de ambas sociedades en la fusión propiamente dicha y los socios de la incorporada en la fusión por absorción van a tener derecho a el derecho de receso por la relación que hay con la vinculación que hay con el tema de la relación de canje de las acciones. Y por último, vamos a tener que también los supuestos de retiro de la autorización de la cotización y oferta pública de la sociedad va a dar lugar al derecho de receso. ¿Por qué va a dar lugar al derecho de receso? Porque los accionistas cuando tienen acciones que cotizan en bolsa, ellos saben que pueden irse cuando quieran porque venden las acciones en la bolsa. Si a mí por alguna causa me retiran la cotización o la oferta pública de la sociedad, o ya sea voluntariamente o por sanción del organismo de contralor, ¿qué me va a pasar? No voy a poder seguir vendiendo mis acciones cuando quiero y entonces también va a ser un supuesto que va a dar derecho a receso. Entonces, fíjense que todos los supuestos de derecho a receso que en forma taxativa establece nuestra ley de sociedades son estos establecidos en el artículo 245 que remite a los supuestos del 244. Y además de todos estos, vamos a tener uno nuevo que es el aumento de capital. El aumento de capital está establecido en el artículo 245 y dice específicamente que el aumento de capital va a dar derecho a receso. Y se acuerdan que ya hablamos cuando vimos los temas de asamblea ordinaria y dijimos que el aumento de capital era por excelencia tema de asamblea extraordinaria. Y solamente iba a ser tratado por asambleas ordinarias los aumentos de capital cuando ese aumento de capital fuese los supuestos del artículo 188, es decir, hasta el quíntuplo que estuviese previsto en el estatuto. Si no se da el supuesto de asamblea ordinaria, es materia de asamblea extraordinaria. Y cuando es materia de asamblea extraordinaria, el derecho de receso, el aumento de capital va a dar derecho de receso cuando implique un desembolso para los accionistas. Es decir, cuando los accionistas tengan que sacar dinero de su bolsillo, tengan que sacar bienes de su bolsillo para llevarlos a la sociedad para mantener su participación societaria. En los supuestos en que no implique un desembolso para los accionistas, no da derecho a receso. Es decir, que no vamos a tener que el aumento de capital dé derecho a receso, no da derecho a receso entonces en los supuestos de
que el aumento de capital lo decida la asamblea ordinaria, implique o no un desembolso para el accionista. Y tampoco va a dar derecho de receso cuando lo decide la asamblea extraordinaria y el accionista, para mantener su participación, no tiene que desembolsar dinero. Serían los supuestos que nosotros tenemos de capitalización de las cuentas del artículo 189, que habla de capitalización, por ejemplo, de reservas, o los supuestos que tenemos de aumento de capitalización de capital por capitalizar la cuenta ajuste de capital. En esos casos, el aumento de capital no daría derecho a receso. Hay algunos supuestos como la capitalización de utilidades o la entrega de dividendos en acciones. La capitalización de utilidades, ¿qué sería? Que yo tengo utilidades y en lugar de decidir distribuirla a los accionistas, decido hacer un aumento de capital y las capitalizo. O la entrega de dividendos en acciones, que yo tengo ganancias líquidas y realizadas, es decir, esas utilidades. La asamblea decide distribuirlas a los accionistas, pero en vez de distribuirlas en efectivo, lo distribuimos en acciones. Entregamos dividendos en acciones. En estos dos supuestos, la mayoría de la doctrina los encuadra en los supuestos que no da derecho a receso. El doctor Nissen, que ha estudiado en profundidad esta problemática, dice que la capitalización de utilidades da derecho a receso porque sería un verdadero desembolso para el accionista. ¿Por qué? Porque en realidad lo que habría que hacer es esas ganancias líquidas y realizadas, distribuirlas entre todos los accionistas, y una vez que los accionistas tienen esas ganancias líquidas y realizadas, las traerían de vuelta a la sociedad para aumentar el capital. Y lo que dicen que nosotros hacemos con la capitalización de las utilidades es, en un paso, hacer dos. En vez de decidir distribuir esas ganancias líquidas y realizadas entre todos los accionistas para que después vuelvan a nosotros, lo que nosotros hacemos en este caso sería, con esto es, en una sola asamblea, decidimos esas ganancias líquidas y realizadas, en lugar de distribuirlas, capitalizarlas. Entonces, por eso Nissen dice que daría derecho a receso. Y con respecto a la entrega de dividendos en acciones, Nissen dice que la entrega de dividendos en acciones no la admite como tal, porque dice que nunca se pueden entregar dividendos en otra cosa que sea en efectivo, que no podrían entregarse dividendos en acciones. Entonces, que a nosotros nos quede claro que el aumento de capital es un supuesto de derecho de receso, y da derecho de receso solamente cuando es resuelto por la asamblea extraordinaria y cuando el accionista, para mantener su participación en la sociedad, tendría que hacer un desembolso, sacar dinero de su bolsillo para llevar a la sociedad. Si el aumento de capital se hace por asamblea extraordinaria y no implica un desembolso para el accionista, no da derecho a receso. Y si el aumento de capital se hace por asamblea ordinaria, aunque implique un desembolso para el accionista, tampoco va a dar derecho a receso. Hay un fallo que es Neuroff, Carlos C. con Godoy Esteban, que es de la Cámara de Comercio de la Sala B, y en este caso se planteaba si había o no el ejercicio del derecho de receso, si procede ante una asamblea que se convoca como asamblea extraordinaria, se resuelve un aumento de capital dentro del quíntuplo previsto estatutariamente, pero con la emisión de acciones con prima de emisión conforme al artículo 202, y en ese caso la asamblea extraordinaria sería la que decide la emisión con prima conforme el 202. Bien, entonces, resumiendo, tenemos todos los supuestos de aumento de capital. Una pregunta, doctora. Sí. Pero ¿por qué si es en el caso del aumento hasta el quíntuplo previsto
estatutariamente, ¿por qué el fallo le da derecho a receder? En este caso, porque la prima de emisión la estaban fijando por asamblea extraordinaria y porque habían convocado como asamblea extraordinaria. Ah, bien, bien. Estaban fijando prima de emisión por extraordinaria y habían convocado por asamblea extraordinaria. Entonces, en ese caso, le da derecho a receso. Sí, es un fallo que no es común, porque lo lógico sería que si vos haces el aumento de capital por asamblea ordinaria, no te va a dar derecho a receso. ¿Mm? Sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, resumiendo, los supuestos del derecho de receso van a ser los previstos en el 245, que me remite al 244, y dentro de esto vamos a tener el aumento de capital en los supuestos de asamblea extraordinaria que implique un desembolso para el accionista. Y nos vamos a encontrar con algunos autores, como Nissen, como Dazo, que consideran que en los estatutos societarios nosotros podemos establecer otras causales de derecho de receso que no sean específicamente las establecidas en el artículo 244 y 245. Y tenemos algunos autores como Verón que dicen que son taxativas, la del 244 y 245, los únicos supuestos que nosotros tendríamos de derecho de receso. ¿Quiénes pueden ejercerlo? Fíjense que esto de quiénes pueden ejercer el derecho de receso, nosotros ya algo vimos de quienes pueden ejercer el derecho de receso. Lo que vamos a hacer es tratar de sistematizarlo un poco, pero ya vimos quienes pueden ejercer el derecho de receso. Fíjense que dice que podrá ser ejercido por los accionistas presentes que votaron en contrario en la decisión dentro del quinto día. Es decir, que los accionistas presentes, los que estaban en la asamblea y votaron en contra, tienen la posibilidad de ejercer el derecho de receso. Después vamos a tener que también lo van a poder ejercer los accionistas ausentes que acrediten la calidad de accionista al tiempo de la asamblea dentro de los 15 días de la clausura. Fíjense que tienen que acreditar que eran accionistas. ¿Por qué tienen que acreditar que eran accionistas? Porque si yo compré las acciones luego de la asamblea, yo ya compré las acciones con esa reforma. Entonces yo compré las acciones con esa reforma, yo me adhería al nuevo estatuto, la de la asamblea esta. Por eso no podría llegar a estar ejerciendo el derecho de receso. Y también van a tener la posibilidad de ejercer el derecho de receso las acciones preferidas sin voto cuando se traten de temas previstos en el artículo 244. ¿Por qué? Porque en el artículo 244 las acciones preferidas sin voto tienen voto. Entonces, en ese caso van a poder estar ejerciendo el derecho de receso. ¿Quiénes no pueden? No van a poder ejercer el derecho de receso los abstenidos. Acá esto se los marco porque, ¿no se acuerdan que cuando vimos asamblea vimos después de la clausura de la asamblea vimos qué derechos tenían los accionistas? Y dijimos que los accionistas presentes en la asamblea tenían 5 días para el derecho de receso, los presentes que habían votado en contra. Los ausentes tenían 15 días para el derecho de receso. Los abstenidos no pueden ejercer el derecho de receso. Y cuando veamos impugnación de decisiones asamblearias, vamos a ver que conforme el 251 dice que van a poder impugnar la decisión asamblearia los accionistas que no hubiesen votado favorablemente, lo que va a dar lugar para la impugnación de decisiones asamblearias que los abstenidos sí puedan impugnarla. Entonces, mientras que el derecho de receso solamente lo pueden ejercer los accionistas que votaron en contra dentro de los 5 días de clausura de la asamblea, los que no estuvieron presentes dentro de los 15 días de clausura, nos vamos a encontrar que en el supuesto de la impugnación de decisiones asamblearias los abstenidos van a poder, mientras que en el caso del derecho de receso tampoco podrían ejercerlo. Y tampoco van a poder ejercerlo los accionistas titulares de acciones preferidas sin derecho a voto y que no votan en los supuestos, por ejemplo, del artículo del aumento de capital.
porque fíjense que el aumento de capital da derecho a receso conforme el 245, pero no es un supuesto donde las acciones preferidas tienen voto. Entonces, en ese caso, como no pudieron votar, no tendrían derecho a receso. Eso lo dice Nielsen, lo dice Naso. ¿Por qué? Porque dice que los titulares de acciones preferidas sin voto, cuando compraron las acciones, ya sabían que tenían una preferencia patrimonial y que no iban a poder votar en los supuestos de aumento de capital. Entonces ellos ya tenían ese derecho cercenado a que no iban a poder votar y por lo tanto no iban a poder ejercer el derecho de receso. Por el contrario, Scuti dice que estos accionistas tendrían derecho de receso. Por otro lado, nos vamos a encontrar qué pasa con los accionistas presentes en la asamblea y que se retiraron antes de que culmine. Doctora, ¿Empezó la asamblea? Sí, disculpe, Gustavo. entonces el derecho preferido, perdón, el accionista de acciones preferidas, ¿vota por el 244 o no? ¿Es discutido? Sí, en el 244, en los supuestos especiales del 244, Sí, que que prevé que son los que puede dan votar derecho a ante decisiones receso, esenciales. votan. Todas las acciones con un voto Sí, y las claro, que no tienen, y las que no, las acciones preferidas que carecen de votos, en el término del 217 tienen un voto. tiene un voto, claro. En los supuestos especiales del 244. Pero como dentro de los supuestos especiales del 244 no tenemos el aumento de capital, en el caso del aumento de Ah, capital no votaron. en ese momento capital no, únicamente en ese caso, No claro. votaron, pero sí el aumento de capital me da derecho a receso cuando implica un desembolso. Pero el titular de la acción preferida no votó porque no es un supuesto especial del 244 que da derecho al voto. ¿Se Exacto. entiende? Ahí entendí. ¿Sí? Gracias. Disculpe. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, entonces nos queda los que se fueron. ¿Se acuerdan que dijimos qué pasa con el accionista que se fue? El accionista que se fue es como un accionista abstenido. ¿Por qué? Porque estaba presente y se desinteresó. En realidad su interés en el voto fue no darlo. Entonces al no darlo y estar presente se considera como un accionista presente que se abstuvo de votar y por lo tanto la doctrina dice que los accionistas abstenidos no tendrían derecho a ejercer el derecho de suscripción preferente. ¿Sí? Bien. Entonces, para poder ejercerlo, los que votaron en contra en los 5 días de clausura de asamblea, los ausentes dentro de los 15 días de la clausura de asamblea, los accionistas con acciones preferidas sin voto cuando se trate temas del 244 y no van a poner los abstenidos y para ni Dazo tampoco van a poder los accionistas que tienen acciones preferidas sin voto en los supuestos de aumento de capital. ¿Sí? ¿Cuál es el plazo? Ya lo vimos. Para los presentes 5 días de la clausura de la asamblea y para los ausentes 15 días de la clausura de la asamblea. ¿Qué tenemos? El derecho de receso, que era un poco lo que nos preguntaba, alguien me preguntó, esta chica, alguien me preguntó del tema del mandatario. Sí, profe. Yo puedo ir como apoderado y como apoderado podría ejercer el derecho de receso podría ejercer el derecho de receso en la asamblea y dejar constancia si tengo facultades dentro del mandato como para ejercer el derecho de receso. Si yo ejerzo el derecho de receso es indivisible, no lo puedo ejercer para algunas acciones y para otras no, es decir que tendría que ejercerlo para la totalidad de las acciones que yo tengo. Lo va a poder ejercer cada accionista y para ejercer el derecho de receso va a tener que notificar en forma fehaciente a la sociedad que quiero ejercer el derecho de receso. Tengo que notificar de alguna manera en forma fehaciente. Y se toma desde la fecha en que recibió la comunicación la sociedad que ese socio ya deja de ser tal, ¿sí? Pierde su calidad de socio. Por lo general va dirigida al representante, a la persona del representante, y siempre en el derecho de receso va a estar sujeto
a que no se revoque la decisión asamblearia que da lugar al derecho a receso. ¿Sí? Eso sería básicamente los supuestos que nosotros tenemos de la forma en que se va a manejar este derecho de receso. Doctor, Este derecho una pregunta, esa sí. revocación, la revocación tendría que ser por otra asamblea, ¿no es cierto? El derecho de receso justamente va a caducar o es revocado, fíjense, si la decisión que la originó es revocada por otra asamblea celebrada dentro de las 60 días de expirado el plazo de ejercicio del derecho de receso por los ausentes. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Los residentes requieren sin más el ejercicio de todos sus derechos. ¿Qué pasa? Una vez que venció el plazo para los ausentes y se terminó el plazo del derecho de receso, la sociedad puede decir, uy, toda la gente que ejerció el derecho de receso, ¿y ahora qué hacemos? No, nos conviene dejar sin efecto esa decisión asamblearia y que no se nos vayan los accionistas. Porque si se me van tantos accionistas, tengo que perder mucho patrimonio. Entonces, ¿qué hacen? Dejan sin efecto justamente ese derecho de receso. ¿Sí? ¿Cómo hacen? Lo tienen que hacer con una asamblea celebrada dentro de 60 días, que va a ser una asamblea extraordinaria, que va a dejar sin efecto la asamblea extraordinaria que dio lugar al derecho a receso. ¿Sí? Si ustedes me preguntan a mí si hay muchos accionistas que ejercen derecho de receso, en la práctica no hay muchos accionistas que ejercen derecho de receso y no es un derecho que uno aconseja a los accionistas que hagan. Sí que ejerzan el derecho de suscripción preferente, sí que planteen la problemática de que los aumentos de capital tengan que ser con prima de emisión, que si bien la ley dice que la prima de emisión, dice el 202, podrá emitirse con prima de emisión que fijará la Asamblea Extraordinaria, se discute y diría yo que ya la jurisprudencia moderna y la doctrina moderna, llámese Susana Bloch con Frigorífico Bloch, NL con Bull, que nos dicen que la prima de emisión es obligatoria cuando no hay diferencia entre el patrimonio neto y el capital social. La doctrina habla también de esa prima de emisión obligatoria, discutiendo si la diferencia es entre el capital social y el patrimonio neto, entre el capital social y el patrimonio social o el valor empresa en marcha, pero nadie ya discute de la obligatoriedad de la prima de emisión y eso se plantea. Pero es más difícil que se plantee el ejercicio del derecho de receso en la problemática de un aumento de capital o la problemática de algún socio que le modifique las condiciones esenciales. Doctora, ¿Por qué es? Sí. antes que se vaya del tema, cuando la otra asamblea dentro de los 60 días, para dejar sin efecto la que produjo el derecho de receso, digamos, la asamblea se llama para únicamente dejar sin efecto toda la asamblea completa o el tema puntual patrimonial que se decidió, porque se puede haber tratado varios temas en esa asamblea, quedan todos sin efecto, simplemente una asamblea deroga la otra, ¿sería? A ver, cuando vos querés que una asamblea ratifique o rectifique algo, tenés que tratar el punto del día en forma específica. Vos no podés decir la asamblea entera como si fuese sábana. Claro. Tenés que decir, la asamblea trató 5 puntos, vos vas a tratar y la que da derecho a receso es el aumento de capital. Asamblea que revoca la decisión de aumento de capital de tal fecha. ¿Sí? Es extraordinaria, ¿no es cierto? Va a ser extraordinaria, sí, porque todos los supuestos que dan derecho a receso son extraordinarios. No, extraordinarios, claro. Yo tengo que hacer una asamblea igual y como la que me da derecho a receso es extraordinaria, va a ser igual y va a ser extraordinaria, sí. Gracias. ¿Sí? Bien. ¿Por qué la gente no ejerce el derecho de receso? La gente no ejerce el derecho de receso porque dice, fíjense en la ley, que las acciones se reembolsarán conforme el último balance realizado o que deba realizarse, en cumplimiento con las normas legales o estatutarias, y el importe va a ser pagado dentro del año de la clausura de la asamblea, que va a tener que ajustarse hasta la fecha del efectivo pago, salvo que la sociedad cotice en bolsa, que tienen en ese caso 60 días de la clausura de la asamblea
para aprobar, para pagar el valor del receso. Pero acá la problemática del valor del receso, por más que ahora digamos del balance realizado que deba realizarse, es un tema que ya en el primer Congreso de Derecho Societario los doctores San Millán y Mata y Trejo, pobre Mata y Trejo que falleció, ya llevaron una ponencia diciendo que auspiciaban que se realizase un balance especial con criterio de balance de liquidación, donde se incluya en ese balance valores como el valor de patente, las marcas, el valor llave, o sea, pretendiendo que a ese balance se le refleje el verdadero patrimonio de la sociedad y no los balances que se hacen como consecuencia de los balances de ejercicio o los balances generales que nosotros tenemos en nuestras sociedades. ¿Por qué es esto? Porque nosotros nos vamos a encontrar, fíjense, que los estados contables cumplen muchísimas funciones. Si nosotros, y esto yo lo analicé en la tesis del doctorado, cuando hice la tesis del doctorado, si analizamos las funciones de los estados contables, nosotros nos vamos a encontrar que se dicen que suministran información útil para tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque los administradores para tomar las decisiones societarias van a partir de los estados contables. Van a proporcionar datos necesarios para que potenciales inversores o acreedores evalúen la capacidad de la compañía para generar utilidades. ¿Por qué? Porque de esos estados contables, de las ganancias líquidas y realizadas, voy a poder decirle a nosotros si efectivamente van a poder invertir o no con nosotros o van a poder ser acreedores. Van a brindar información para el flujo de fondos esperado, van a proveer información para evaluar la gestión del directorio, porque la forma en que analizan si los directores cumplen bien su función es justamente con estos estados contables. También sirven de base para la determinación de la carga tributaria, porque las sociedades van a pagar los impuestos conforme estos estados contables. También van a constituir una fuente de información para la economía nacional, constituyen algo similar a una rendición de cuentas de los administradores, porque es la forma en que los administradores rinden cuentas, permiten evaluar la relación entre el patrimonio y el capital social y cómo evoluciona el patrimonio y el capital social, van a demostrar la existencia de ganancias y por lo tanto hacer posible su distribución, y sirven para establecer el reembolso del valor de la parte social de los socios residentes. Estos estados contables se utilizan como pauta para determinar el valor de los socios residentes conforme lo establece específicamente nuestra ley de sociedades, y contienen parámetros para aprobar o para impugnar las cuentas de gestión de los administradores, y su confección debe ser anual. Bien, ¿qué nos vamos a encontrar con todo esto? Nosotros con esto nos vamos a encontrar que los estados contables se van a realizar conforme normas internacionales. ¿Qué sería conforme normas internacionales? Hay dos grupos de normas internacionales para desarrollar los estados contables: las normas de Estados Unidos y las normas europeas. Las normas de Estados Unidos se rigen para todas las sociedades que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos y que tienen domicilio en Estados Unidos. Y las normas europeas, que son las IAS, son las que se aplican para todas las sociedades que tienen domicilio en la Comunidad Económica Europea. Esas normas tienen dos normas contables que son las NIC y las NIF. En Argentina, se va a aplicar las normas contables del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. El Consejo de Ciencias Económicas de la Capital Federal aplica las normas y las resoluciones técnicas específicamente del Consejo Profesional, y supletoriamente aplican las IAF, que son las normas de la Comunidad Económica Europea o para las sociedades que están en la Comunidad Económica Europea y que cotizan en la Comunidad Económica Europea. Y en la Argentina tenemos que para las que cotizan en bolsa aplicamos las normas NIF, es decir, las normas de la Comunidad Económica Europea conforme la RT26. La forma en que el Consejo Profesional establece cuáles son las normas que se aplican para cada caso se llaman resoluciones técnicas. Entonces,
Para sociedades que cotizan en bolsa tenemos la resolución técnica 26. Para los demás entes aplicamos las NIF o opcionalmente la resolución técnica número 17. Para las pymes o pequeños o medianos entes, las NIF para pymes o opcionalmente o la RT 41, 42 y la RT 48. Y a partir del año del 31 de diciembre del 2018 inclusive fue obligatorio ajustar todos los balances por inflación. Esto es importante porque desde el año 2001 no se ajustaban los balances por inflación. Entonces nosotros tuvimos muchísimo tiempo que no se ajustaron los balances por inflación y se ajustaron en el año 2018 los balances por inflación. Es decir, que al no ajustar con todos los periodos inflacionarios que nosotros tuvimos, esos balances por inflación hacían que un inmueble que yo había comprado en $100.000 en la época del 1 a 1 lo tuviese en 100.000 pesos menos las amortizaciones. Ahora se ajustaron los balances por inflación. ¿Cómo se evalúan los bienes? Teóricamente los bienes se tendrían que evaluar con posturas que sean objetivas, individuales, que manejen evidencia, verdad y justo valor. Esas serían las pautas que tendrían que utilizarse para evaluar los bienes dentro de los estados contables. ¿Cómo los evaluamos en nuestro país? En nuestro país vamos a tener que las posibilidades de aplicación son las NIF para PYME, la RT17 para los bienes de cambio. Si los bienes son comerciables sin dificultad, se va a evaluar por el valor neto de realización, llámese una computadora. Lo va a hacer por valor neto porque no tiene dificultad en la comercialización. Otros bienes se van a evaluar por el costo de reposición. Los productos para el consumo propio por el costo corriente o costo histórico. Si yo fabrico suéteres, la lana la voy a evaluar por el costo histórico o costo corriente porque lo uso para mi consumo propio de la sociedad. Doctora, sí. Cuando aplico NIF o NIF para pymes RT17, ¿qué es? ¿Una tabla? ¿Es una tabla internacional que le da un valor? ¿Cómo es? Son normas internacionales que dicen cómo se van a evaluar los bienes de acuerdo a los entes. La NIF, claro, la NIF para pymes es específicamente para las pequeñas empresas. Pequeñas empresas. No tenés la NIF para que cotizan en bolsa. Son normas internacionales que básicamente dicen que los bienes comerciales sin dificultades por el valor neto de realización, los otros bienes por el costo de reposición, por ejemplo, las acciones y títulos de renta por el valor neto de realización, es decir, que se evalúan por el valor el valor que tienen el día anterior del cierre de la cotización, los títulos, acciones de rentas, por ejemplo. Esto estamos hablando para poder tener una evaluación en caso que yo ejerza el derecho de receso, depende de la compañía que integro, para poder tomar un valor, para que me paguen. Exactamente. Vos fíjate que tu estado contable, ¿qué va a hacer? Va a evaluar los bienes comerciales sin dificultad, la computadora al valor de venta, otros bienes al costo de reposición, lo que me va a comprar, volverlo a comprar. Si yo fabrico suéteres, me va la lana al costo que yo tenía corriente o histórico. Si tengo títulos de renta, al costo que cerró la cotización el día que cerró el balance. La moneda extranjera al tipo de cambio vigente al cierre. Claro. Obvio la oficial. Sí. Los activos biológicos al valor neto de realización, es decir, al valor que efectivamente valen como valor de venta, los activos biológicos. Menos, dentro de los activos biológicos tenemos las madres. Las madres se consideran que son como si fuese una maquinaria que produce y se es al valor histórico de compra. Por ejemplo, Hacienda, compro madres para cría de ganado, por ejemplo. Exacto, si vos la tenés a tu madre, porque tenés hace 30 años tu explotación agropecuaria, tal vez la tenés a 10 pesos a la vaca. Claro. Porque se considera que es un valor que es como si fuese una maquinaria. Igualmente tanto tiempo no para la madre, 30 años es mucho, doctora. 15 años una madre buena. No, pero sí, no importa que la madre sea mala, pero vos compensás la madre que dejás, la compensa, vos la dejás por el valor que tiene y automáticamente le da una pérdida y queda en 23. Exacto. Gracias, disculpe. O en 10 o en lo que sea. La actividad minera por el precio del mercado menos costos.
Los bienes inmovilizados, y estos son los más graves, inmuebles. Yo compré un inmueble a $100.000 que quedaba hace 30 años al lado del shopping Los Gallegos, del shopping Aldrey, que era la terminal, y eran $100.000. Hoy lo tengo en 100.000 pesos menos las amortizaciones más el ajuste por inflación. Les aseguro que no refleja lo que vale de ninguna manera. Ese es el balance que le dan al pobre socio que ejerce el derecho de receso, y sobre eso le van a pagar. Los bienes intangibles autogenerados, llámense marcas, llámense patentes de invención, llámense marcas, patentes de invención, nombres autogenerados, se evalúan por lo que le costó generarlo, lo que tienen contabilizado que costó generarlo. Yo soy Antares, generé la marca Antares, la tengo contabilizada por 10 pesos, eso es lo que vale la marca Antares. No se evalúa el prestigio, el nombre comercial, la posibilidad de generar utilidades, no existe, no se evalúa. Yo soy una sociedad de internet, estas apps de internet que son las que están de moda y es lo último, comerciar por app. Generé la app, me costó X. Bueno, lo que yo gasté en generar esa app es el bien inmaterializado y el intangible. Y de esa forma me la van a evaluar por el derecho de receso. Y después tenemos que podemos encontrarnos con reservas ocultas que no van a aparecer, y nos vamos a encontrar con el tema del ajuste por inflación, con vigencia obligatoria para los estados contables con ejercicios a partir del 31 de diciembre del 2018, cuando hubo muchos años que no se ajustaron los estados contables por inflación, cuando tuvimos periodos totalmente inflacionarios. Fíjense que se empezaron a ajustar en el 2018, cuando nosotros salimos sin ajustar por inflación, salvo algún periodo que se ajustó del dólar 1 a 1, y se ajustó recién en el año 2018. Esta es la situación con que nosotros nos encontramos con respecto a los estados contables. Por eso nos encontramos ponencias como la de Mata y Trejo, nos encontramos como otros autores como Zunino, que dice que a los efectos de establecer el valor del socio que recede, hay que tener especial importancia a un balance que refleje la realidad económica y financiera de la empresa, y además debe practicarse sobre valores de realización, no así los del ejercicio, comprendiendo rubros de probables utilidades futuras, de cómo se van a generar las utilidades de las empresas, porque de alguna manera el socio contribuyó a que esas posibles utilidades futuras se formen y se vayan a producir, este socio que ejerce el derecho de receso. Otros autores como Delia dice que también hay que tener contabilizados en los estados contables los activos intangibles. Hoy las sociedades tienen muchísimos activos intangibles, y que dice que negar la valorización de estos activos intangibles en los estados contables resulta en la mayoría de los casos un acto de injusticia para este socio que ejerce el derecho de receso, porque la importancia que actualmente tienen dichos elementos, tales como marcas, participaciones en el mercado, liderazgos, management, prestigio, perspectivas de ganancias futuras, de estructura organizada, experiencia, personal calificado, dirección de aspectos, es importantísimo. Y hay otros autores como Bionde y Newton, que también son dos autores bien de la órbita contable, dicen que consideran que una empresa posee un valor llave positivo cuando cuenta con algunas ventajas comparativas sobre otras, en cuyo caso se espera mayor rentabilidad ordinaria de su patrimonio, y que éste podría considerarse por encima del normal. Y estos elementos son superiores a los que resultan de la suma algebraica de estas valuaciones que aparecen en los activos identificados en los estados contables, y que tendrían que tenerse en consideración de los accionistas minoritarios al momento de ejercer el derecho de receso.
De esta forma manifiesta que hay algunos elementos como podría ser el valor llave, la ubicación geográfica, la clientela, la especial actitud de la gerencia, la eficacia de la organización, la estructura empresarial, la reputación de la comunidad, los especiales recursos humanos con que cuenta el establecimiento, las excepciones tributarias que podría llegar a tener, tienen que tenerse en consideración para establecer el valor del socio que reside. Nada de esto se ve. Fíjense que el valor del socio que reside se toma con un balance hecho de esta manera, ¿sí? Donde los activos inmateriales están totalmente mal valuados, donde los bienes inmovilizados como los bienes inmuebles están mal valuados, no reflejan la relación. Ustedes van a ver si agarren algún estado contable y se van a dar cuenta que tenemos valores de bienes inmuebles y en relación con otros bienes que pueden ser mercadería que contablemente valen lo mismo. O sea, en realidad se dice que los estados contables cumplen todas estas funciones que vimos en esta filmina. En realidad, en la práctica no las cumplen, porque no sirven para determinar la ganancia líquida realizada, porque todo lo que aparece en estados contables como ganancia líquida realizada no es tanto, y tampoco sirven para decirme a mí cuál es el verdadero valor de la empresa, porque en realidad no me reflejan el verdadero valor de la empresa. Esa es la realidad con lo que nosotros tenemos. Por esta causa es que no se aconseja a los accionistas a que ejerzan el derecho de receso. Si bien no vamos a encontrar que la ley 22.903 algo mejoró, ¿por qué? Porque sustituye el término de balance aprobado por balance realizado que deba realizarse. Por lo menos sabemos que el balance va a ser el balance de ese ejercicio, no que el balance aprobado es uno de hace 6 ejercicios y te ejerzo el derecho de receso y te pago el derecho de receso por el balance que teníamos aprobado. Ese balance realizado que deba realizarse de ese ejercicio es el que tiene que tenerse, pero es el que van a tener en cuenta para el ejercicio del derecho de receso. Si el balance no se confeccionó, tiene derecho a participar en la asamblea cuando se trate. ¿Por qué? Porque si es el balance que debe realizarse y no se realizó, yo ejercí el derecho de receso, el accionista que ejerció el derecho de receso tendría derecho a participar del balance cuando se trate. Y segundazo dice que no se puede tomar el balance del ejercicio que realizan en el derecho de receso porque el socio ya no forma parte y no podría impugnarlo, y en un caso de aumento de capital ya le licuaron su participación. ¿Por qué? Si yo hago el aumento de capital y después apruebo balance, ya apruebo balance habiendo licuado la participación al socio. Ese sería un supuesto muy específico que se aplicaría con el derecho de receso. Lo importante que nosotros tenemos que saber es que el balance realizado que debe realizarse no refleja el verdadero valor de los bienes de la empresa, y como no refleja ese verdadero valor porque no están bien valuados los bienes de acuerdo a valores reales, el socio que ejerce el derecho de receso se ve perjudicado. No están valuadas las marcas, los bienes inmateriales, el prestigio, la posibilidad de generar utilidades, como dice von Newton, los beneficios tributarios, no están bien valuados los bienes inmuebles. Todo eso hace que el socio se vea totalmente perjudicado. Entonces, ¿cuál problema tenemos? Fíjense que el socio excluido, cuando vieron la supuesta exclusión de socio, dice el valor de su parte, lo que da posibilidad a que el socio excluido se le pague sobre el valor de la parte. En cambio, el que recede se le va a pagar conforme el último balance realizado que debe realizarse, donde no se va a tener en cuenta los activos intangibles ni se va a tener en cuenta determinadas evaluaciones. Como solución, los doctrinarios que dicen que se puede fijar por árbitros, que se puede fijar mediante determinación judicial, o que se puede confeccionar un balance especial con intervención del recedente, dicen. Y hay una resolución judicial que es de la Suprema Corte de la Justicia de Mendoza del 21 de diciembre del 2011, que es SAR con SAR Roberto con Hemodiálisis San Martín SRL. Es una sociedad de responsabilidad limitada, pero hace referencia a las sociedades anónimas
que es una resolución que es muy importante porque ya empieza a darnos un reflejo de que de alguna manera nosotros tendríamos que tener otros elementos para establecer la evaluación del socio que ejerce el derecho de receso. En este caso específico, esta sociedad estaba constituida enteramente por profesionales médicos y el objeto, por supuesto, era la prestación de servicios médicos. Y establecían que dentro de los gerentes societarios, la administración iba a ser plural y conjunta, en la que todos los socios detentaban el cargo de gerentes. Se realiza una asamblea el 27 de octubre del 2004 con la asistencia de todos los socios menos el actor, y en ese orden del día se decide analizar un conflicto existente entre este y la sociedad, y en razón de determinadas conductas que existían, determinan revocar el cargo de gerente del actor. En esta constitución se plantea la problemática del conflicto societario y se dice que expresamente está establecido que cada uno de los socios en el contrato constitutivo constituye condición expresa de la constitución de la sociedad, por lo que todos los socios disconformes con la remoción están habilitados para el ejercicio del derecho de receso conforme al 129, porque el 129 remite al 157, por lo cual es condición que todos los socios sean gerentes. La demandada negó que el actor tuviera en este caso derecho a ejercer el derecho de receso porque lo sacaron de su cargo de gerente, y cuando va a la corte tira bastantes resoluciones que son importantes. Lo primero que la corte dice es que consagra una notoria injusticia la sentencia que al momento de evaluar las acciones sociales del socio que ejerce su derecho de receso excluye todo elemento extraño al balance del respectivo ejercicio contable, especialmente el valor llave de la empresa, por resultar una clara violación al derecho de propiedad del socio que se retira. Es decir, que en este fallo, nada menos que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza nos está diciendo que el valor llave tiene que integrar el valor del derecho de receso. Que los elementos que constituyen el valor llave de una empresa agregan a la misma un plusvalor en su cuantificación que no puede ser nunca desconocido y mucho menos ser indiferentes al evaluar la participación del accionista que ejerce el derecho de receso. Y se decide que pese a que el artículo 245 de la ley no contempla ni incluye el valor llave en modo alguno, tampoco prohíbe expresamente su inclusión. Fíjense que si bien el fallo jurisprudencial se refiere a una resolución en una SRL, la Suprema Corte hace referencia al 245 que habla de sociedades anónimas y dice: se decide que pese a que el artículo 245 de la Ley de Sociedades no contempla ni incluye el valor llave en modo alguno, tampoco prohíbe expresamente su inclusión, de manera tal que no resulta procedente exigir la previa declaración de inconstitucionalidad de la norma para la procedencia de la consideración del valor llave en la determinación de la participación del socio residente, cuando la inclusión de ese intangible para la determinación de dicho valor no viola ni transgrede el 245. Y pese que al 245 vuelve al 245, no contempla ni incluye el valor llave al modo alguno, lo cierto es que tampoco prohíbe expresamente su inclusión, por lo que bien cabe la remisión a 1778 bis del Código Civil, que está derogado, que expresamente disponía que en la liquidación parcial de las sociedades por fallecimiento o retiro de algún socio, la parte del socio fallecido saliente se determinará, salvo estipulación en contrario del contrato, computando valores reales del activo y el valor llave existente. Entonces, fíjense que en este fallo jurisprudencial, en esta resolución de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, nos dice que a los efectos de calcular el valor del socio que ejerce el derecho de receso, tiene que tenerse en cuenta el valor llave. La forma de pago ya lo vimos, que dijimos que iba a ser dentro del año ajustado,
si es una sociedad que no cotiza en bolsa y si cotiza en bolsa dentro de los 60 días de la clausura de la asamblea. Y por último, para cerrar la problemática del derecho de receso, se plantea si es compatible impugnar la asamblea y ejercer el derecho de receso. Impugnación de asamblea no vimos, pero la impugnación de asamblea es plantear la nulidad de la asamblea. Con lo cual es incompatible plantear la nulidad de la asamblea y el derecho de receso. ¿Por qué es incompatible? Para receder yo necesito una asamblea válida. Si yo digo que la asamblea es nula porque la impugno, no puedo ejercer el derecho de receso. O digo que la asamblea es válida, entonces ejerzo el derecho de receso porque digo, ante una asamblea válida me voy, porque esa asamblea válida que la sociedad puede hacer, me modifica mis condiciones esenciales y conforme el 245 puedo ejercer el derecho de receso y me voy, o conforme el estatuto, si está pactado, ejerzo el derecho de receso y quiero irme, y tengo una asamblea válida, o digo, señor juez, la asamblea es nula, deje sin efecto la asamblea, entonces no puedo ejercer el derecho de receso. Sí puedo, lo que dice Scuti es decir, la asamblea es nula por esto y esto, pero para el supuesto que usted, señor juez, diga que la asamblea es válida, yo ejerzo el derecho de receso subsidiariamente. ¿Por qué? Porque para mí es nula, pero si es válida, tomó esta resolución y esta resolución que usted me está diciendo que es válido, me da a mí derecho a que yo ejerza el derecho de receso. Entonces, subsidiariamente, si usted a cápite 1 me dice que la asamblea es válida, a cápite 2 yo subsidiariamente ejerzo el derecho de receso. Eso sí podríamos llegar a plantear. ¿Sí? Esto hemos visto derecho de receso, hemos explicado cómo funciona el derecho de receso, cuáles son quiénes pueden ejercer el derecho de receso, cuál es el plazo que se tiene para ejercer el derecho de receso, quiénes son los que están en condiciones de ejercer el derecho de receso. Hemos visto cómo se calcula el valor del socio que ejerce el derecho de receso, por qué está mal calculado, como consecuencia de que estos estados contables no reflejan el verdadero valor patrimonial de la sociedad. Y hemos cerrado entonces esta problemática del derecho de receso. No sé ustedes qué preguntas que quieren hacer, qué cuestiones pueden querer preguntar, chicos. Doctora, qué raro yo. Disculpe. Raro para nada, perfecto, Gustavo. En el caso de que usted dio los 3 ejemplos que podía ser por arbitrario o un balance especial que dice Nissen, me estoy hablando de Sí, la evaluación, ¿no? Para el derecho de receso. sí. Pero todo eso tiene que ser pactado y acordado con la sociedad, porque no, en la ley en realidad en ningún lado me lo dice. No, ninguna otra La dice. sociedad no me va a aceptar eso. No. Claro. Salvo que vos digas en el estatuto que si algún socio quiere ejercer el derecho de receso, se va a evaluar de otra forma. Ya en el estatuto lo planteen. Lo planteé el estatuto, claro, está bien. Pero más que todo lo que dicen es como propuestas de reforma. Eso A iba a mí me decir. pasó un caso. Porque en la decisión, por A mí ejemplo, me, que hay que tener un balance especial, ¿no es cierto? Fuera del último sí, balance. Tranquilamente podría decirse que para el receso también se aplicara un balance especial, pero como proyecto de sí, reforma, pero digo. tenía que ser un balance especial hecho con determinados parámetros. Porque Claro, en la decisión, en realidad, si bien es un balance especial decisión, porque se hace con muchas columnas, la forma de evaluar los bienes es conforme a las resoluciones técnicas profesionales. Acá lo que nosotros tendríamos que buscar para el receso es que se tengan otros elementos que no se tienen en consideración cuando se evalúan se hacen los estados contables. A claro. mí me pasó, a ver, un cliente, para que ustedes tengan una idea, yo tenía un cliente que tenía una sociedad que tenía cuatro barcos, ¿eh? Y el valor, el patrimonio neto siempre lo tuvo negativo. Venían con un ajuste por inflación negativo de una resolución de hace como 30 años, siempre tuvieron un patrimonio neto negativo. Es decir, que si alguien ejercía el derecho de receso, tenía patrimonio neto negativo y tenía 4 barcos la sociedad y no tenía pasivos, Claro. salvo una cosa contable que era un ajuste por inflación negativo en algún momento que tuvieron hace como 30 años
que el contador todavía que estaba me decía, no, eso hace muchísimo y ya vienen con esto negativo. Claro. O sea, no reflejan para nada. Para nada. A mí Para me nada. pasó una fusión, yo tenía que hacer una fusión, una sociedad, dos sociedades de la misma familia. Una tenía un capital de 12.000 pesos y otra tenía un capital de 0,53. La que tenía el de 0,53 y un patrimonio mínimo era del año 45 y representaba el 75% de los bienes del grupo, de las dos que tenían que unir. Y la otra tenía 12.000 pesos y un valor patrimonial mucho más muy grande. ¿Por qué? Porque tenía mucha mercadería y no tenía bienes. Y la otra tenía una manzana entera en el puerto. La vieja del 45 tenía una manzana entera en el puerto y la otra que tenía así bienes de comercialización porque comercializaba y estaba todo eso valuado a valores de hoy. Y el bien inmueble, que era una planta comercial que habían comprado en el puerto en el año 43, ¿sabes cómo estaba valuada? Nada. Nada. Eso es la verdad. Si ustedes agarran un balance no reflejan nada. Nada, ninguna realidad de todas esas veces que tendrían que cumplir. ¿Sí? Perfecto. Pero está perfecto que preguntes, Gustavo, me encanta que preguntes, así que no digas yo de vuelta de ninguna manera, me encanta que preguntes. Así que bueno. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? No. Bueno, la verdad chicos, con esto terminaríamos entonces la clase de hoy, Profesora, yo tengo una Guadalupe. consulta. Sí, ¿quién son? Ah, Guadalupe. Guadalupe. Refería al principio de la clase, pero no me terminó de quedar claro. Nosotros, entonces, ¿qué aplicamos? ¿Que es taxativo la ley con respecto a las causales o que podemos poner en el estatuto, o que se puede poner en el estatuto alguna diferente? A ver, ¿qué aplicamos? Y esto vuelvo yo siempre a lo mismo y se lo planteo del primer día de clase. Nosotros como cátedra, nosotros como Sí, cátedra le decimos a ustedes todas las alternativas que hay en la doctrina. Yo te puedo decir, mira, la doctrina mayoritaria piensa, algunos dicen, ¿entendés? Pero no te puedo decir qué aplicamos, porque acá en derecho hay diferentes opiniones y justamente lo que nosotros sí, queremos en la cátedra es que ustedes sepan todas las opiniones. ¿Cuáles son las opiniones? Taxativas son las de la ley. La ley son estas. Yo no puedo ejercer el derecho de receso por alguna causa que no esté en la ley específicamente. Salvo para la doctrina que admite, como DASO, como NICE, que yo pueda pactar otras estatutariamente, ¿entendés? En la práctica yo he visto algunas, por ejemplo, bien, el hecho que sea causal de receso, porque no voy a continuar con los herederos en una sociedad anónima, en jurídica te la escriben sin ningún problema. Y esa sería una causal que yo estoy incorporando, ¿entendés? ah, lo que dijo, Esa es la realidad. claro, Pero yo sí, sí, lo que quiero, y Guadalupe, en este y en todos los temas, a mí, a nosotros no me interesa que vos sepas lo que yo bien, sé o lo que yo pienso, porque lo que yo pienso lo pienso yo. A ver, salvo que yo te diga el 99% de la doctrina pienso porque yo, pero hay algún autor que piensa diferente y ustedes, cuando asesoren a su cliente, tienen que saber todas las corrientes, ¿entendés? Eso justamente lo que bien, tienen que saber es bien, eso, bien, no lo que nosotros pensamos. Sí te iba a decir la doctrina mayoritaria o autores como Nietzsche, no Dazo. Dazo escribió un libro de 700 hojas que habla nada más que del derecho de receso. ¿Entendés? Así que es un autor que ha estudiado el claro, derecho de receso, que lo ha estudiado en el derecho italiano y él dice que podríamos tener otras incorporadas. Es un autor importante que piensa de esa forma. Pero hay muchos temas en derecho que son discutibles, ¿entendés? Y sobre lo sí, discutible a mí me interesa que ustedes sepan que está la discusión. ¿Mm? ¿Sí? perfecto. Gracias, profesora. Bueno, no, por favor. Gabriela, ¿querías preguntar algo? No, se me acercó a la cámara, Gabriela, nomás. Bueno, No, no, bueno, estoy viendo que es un montón, así que trato de asimilar a como puedo. Es bueno, mucho. la parte esta segunda parte, yo les dije el primer día que empezamos que era larga y que empiecen a estudiar desde el vamos. Nosotros, a mí me quedan, las clases que me queda bien para llegar con los temas. Lo que pasa es que cada tema, a ver, si vos me decís, hoy vimos
3 artículos de la ley. De la ley, si vos me decís en receso, vimos el 244, vimos el 245, 3 artículos. No es que vimos muchísimos artículos de la ley. Lo que pasa que, bueno, en realidad esos artículos de la ley que nosotros vimos, el 244 y el 245 lo vimos en extenso, desarrollarlo y para que lo entiendan y lo comprendan, ¿entendés? Pero son 3 artículos, 3 no más. Un poco largos. Sí. Pero bueno, cualquier duda, chicos, que tienen, me van manifestando, no hay ningún problema. Estamos para eso nosotros, ¿eh? ¿Sí? Doctora, una consulta le hago. ¿Usted Sí. podrá subir el resultado de los ejercicios del PowerPoint anterior, del voto acumulativo que había en el final 2? ¿O los vamos a Yo te debatir en puedo resumir clase? el resultado, pero a mí me gustaría ver si en algún momento nos hacemos un lugarcito y lo podemos ver juntos Claro, y eso. discutir. Porque a mí me quedaron Porque dudas, María yo Luisa, los resolví, pero no sabía si estaban bien, por eso le por eso te preguntaba. digo, si no, en algún momento hacemos alguna clase como para mirar todos los Ahí está. prácticos y vemos que no llegamos. Porque no Perfecto. es Claro, por ahí en la tanto última coso. clase que sea medio como repaso de todo el paso. Digo yo, no sé, Claro, propongo. exacto. Yo prefiero algo así porque, ¿qué pasa? Yo te doy el resultado y en realidad eso, los prácticos, no son tanto para que son para que ustedes piensen y se den cuenta cómo funcionan y vean, digan, ah, esta alternativa puedo jugar con la otra, o sea, justamente cumplen ese rol. Así que si lo vamos juntando, no se preocupen, en algún momento hacemos una clase como para verlos todos, no se hagan problema. Muchas gracias, sí. ¿Sí? Bueno, bueno chicos, nos estamos viendo el martes que viene. Gracias, doctora. Chau, hasta Hasta luego. luego. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas noches.